Hola, estimados, vamos a usar este medio para continuar o avanzar un poco en el curso de Fundamentos de Bases de Datos. En este momento ya pasamos diseño de bases de datos relacionales usando modelo entidad-relación, ya implementaron una base de datos en Microsoft SQL Server. Entonces vamos a discutir otras opciones que se pueden tener en cuenta. Como background, entonces tenemos que ya consideramos las bases de datos transaccionales que soportan procesos de negocio, procesos específicos de negocio, operaciones de negocio. Esas bases de datos se conocen como bases de datos que usan tecnología OLTP. OLTP, luego vemos el detalle de qué significa, pero ya para adelantar es Online Transaction Processing, procesamiento de transacciones en línea o en tiempo real. Este tipo de bases de datos están optimizadas, ya invirtieron bastante tiempo en diseño de bases de datos para tratar de hacer de manera más eficiente el almacenar esos datos y también el actualizar, el manipular esos datos actuales. La idea del mundo de las bases de datos era tratar de manejar esos datos de manera eficiente y facilitar también la toma de decisiones, ¿no? Necesitamos el tener los datos, el tener toda esa información bien organizada, se supone que nos tiene que permitir o nos debería permitir tener una mejor visión de la organización. El asunto es que como estas bases de datos transaccionales están enfocadas en procesos puntuales, si ven ustedes diseñaron un sistema de bases de datos para atender incidentes, para atender un proceso de monitoreo de flota vehicular, hay bases de datos para atender ventas, registros de pacientes, entonces son procesos pequeños que existen en las organizaciones o tal vez no tan pequeños, pero no se tiene en esos sistemas transaccionales que vamos a decir OLTP, transaccionales, no tenemos una visión del todo de la organización. Entonces ya cuando vamos a un usuario a un nivel superior, a un nivel más estratégico, este tipo de sistemas pasan a proveer información muy operativa, esa información que ya necesita un usuario de más alto nivel en gerencia, en dirección, tiene que ser procesada, tiene que ser integrada. Y ahí entran entonces los sistemas de soporte a decisiones. Entonces, tratando de apoyar más en ese rumbo de un rumbo más orientado a negocios, más estratégico, es que entramos a otros temas que nos pueden ayudar un poco más a sacar provecho a un nivel más competitivo, más estratégico de los datos que se han generado en la organización. Y vamos a hablar entonces en ese marco, Data Warehousing y tecnologías OLAP. Entonces vamos a hablar inicialmente del concepto de Data Warehousing y posteriormente voy a subir otros videos de ya lo que tiene que ver con diseño y otras cosas más específicas. Me veo forzada a hacer varios videos porque se haría muy largo, entonces para hacerlo un poco más manejable vamos a hacer varios videos pequeños. Entonces acá si ven el subtítulo bases de datos for Databases for BI and KDD. BI son las siglas de inteligencia de negocio, Business Intelligence, y KDD, Knowledge Database Discovery, descubrimiento de conocimiento a través de bases de datos. La idea de mencionar los dos conceptos es, como dijimos, en esta parte queremos que los datos aporten a un nivel más estratégico. ¿Para qué? Para obtener conocimientos, para obtener ventajas competitivas. Entonces, eso es algo que es de interés para el proceso de inteligencia de negocio. El proceso de inteligencia de negocio existe o se hace incluso previo a que en las bases de datos se concibiera la idea de enfocarse a la parte estratégica.
estratégica del negocio. El concepto de Business Intelligence ya había sido acuñado, y ya el asunto de tratar de analizar qué panorama existe en la organización, qué podemos hacer para mejorar nuestra posición en el mercado, etcétera, pues se puede hacer independiente de la base de datos. Naturalmente, a como podemos también vender un producto sin necesidad de un sistema de información, pero es mucho más eficiente y podemos generar más valor automatizando, haciendo uso de bases de datos y sistemas de información. Entonces acá la idea de inteligencia de negocios viene en ese marco, en el marco de las bases de datos. Y ya que BI está orientado a procesos, no a procesos, y ya que BI está orientado al mundo organizacional, al mundo de los negocios, y no solamente eso lo que podemos hacer con bases de datos. Las bases de datos funcionan para todos, podemos atender aspectos más académicos, científicos, de medicina, etcétera. Entonces hacemos mención al concepto de KDD, que de hecho no es que vamos a invertir un montón de tiempo en cada uno de estos procesos, sino que se entiende que son como propósitos que queremos atender. KDD es descubrimiento, dijimos, de conocimiento a través de los datos de la base de datos. Y es un proceso básicamente sistemático, estructurado, que se sigue para extraer datos. Ese proceso, digamos que básicamente se encuentra extrapolado o es intrínseco también al proceso de inteligencia de negocios con bases de datos. Sin embargo, ya que BI o inteligencia de negocios está enfocado solo a asunto organizacional, vamos a discutir en algún momento el proceso de extracción, transformación, limpieza de datos que se hace en KDD para generar conocimiento, como algo que es intrínseco a la base de datos para aportar valor a la organización o a cualquier institución o entidad en que nos encontremos. Bien, si hasta ahorita esto es muy confuso, espero que se vaya aclarando un poco más en adelante. Hablemos de la evolución del término del concepto de data warehousing. Entonces ya mencionamos que la idea de hacer todo el esfuerzo de montar bases de datos y sistemas de información es hacer que los datos que se generan en la organización aporten o soporten la toma de decisiones. La idea, además de hacer más eficiente, automatizar los procesos, el día a día en la organización, es también facilitar el trabajo de los tomadores de decisiones. Ya cuando mencionamos el término tomadores de decisión, ya estamos a un nivel, como dijimos, más táctico, estratégico. Y aquí nos dice que la idea es tener o ganar ventajas competitivas. El concepto de ventajas competitivas, sin embargo, no está enfocado a aspectos operacionales. Ventajas competitivas en una empresa se obtienen cuando nos podemos diferenciar de la competencia en el mercado de las otras organizaciones que se dedican al mismo sector, atienden el mismo sector de mercado, se dedican al mismo giro de negocio. Entonces, ¿cómo me diferencio yo? ¿Qué puedo tener como ventaja que me haga ser más atractivo, superior, etcétera? El tener un sistema de información que atiende las operaciones dentro de una organización, un sistema de venta, un sistema de gestión de incidentes, a lo mejor sin ninguna otra empresa en el mercado en que yo me estoy desenvolviendo tuviese ese sistema, entonces yo me puedo vender como una empresa más eficiente y eso representa una ventaja competitiva.
en ese momento, pero en cuanto las otras empresas vean que lo estamos haciendo y está funcionando, probablemente van a copiar la idea y vamos a perder esa ventaja competitiva. Por eso todo el tiempo tendríamos que estar buscando cómo diferenciarnos, cómo ganar algo que nos diferencie o obtener algo que nos diferencie y nos haga más atractivo a los clientes. En fin. Entonces, el asunto de tener un sistema que soporte las operaciones de negocio es positivo, es bueno, hace más eficiente a la organización. Si no lo tuviésemos, probablemente estaríamos en una desventaja clara, pero el solo tener un sistema operacional no nos va a necesariamente a dar ventajas competitivas, porque la ventaja competitiva está orientada a innovación, a hacer algo que nos diferencia de los otros. ¿Y qué podemos hacer para eso? Entonces, si los sistemas operacionales o que soportan las operaciones de la organización no necesariamente nos van a garantizar esa ventaja competitiva, pues básicamente los tomadores de decisiones tendrán que estar haciendo análisis todo el tiempo de cómo está funcionando la organización y el entorno también, cómo está funcionando el entorno, y para eso necesitamos mucha información. Entonces, aquí donde ya nos metemos a un nivel en cantidad de datos y complejidad quizá un poco mayor a las bases de datos que hemos estado analizando hasta ahora. Si yo necesito tener una visión de toda la organización, entonces tengo que manejar toda esa información a lo mejor centralizada o buscar una estrategia para estar accediendo a la información que me generan todos mis sistemas transaccionales o los sistemas transaccionales que son más importantes para la organización, de manera que eso me permite tener una visión bastante más completa de cómo está funcionando y así poder tomar decisiones informadas, que siempre eso es lo que perseguimos, tomar decisiones informadas. Eso, ahí el ejemplo se está enfocando solo a la parte interna de la organización, pero también podríamos querer tener acceso a información generada del exterior. Podríamos tener un sistema o un área de gestión de la relación con el cliente para estar tratando de hacer quizá estudios de mercado o ver qué nivel de satisfacción tenemos con los clientes. Podemos tratar de ver cómo está el comportamiento de distintas variables en el mercado y acceder a otros datos generados por otras entidades externas a la organización, y todo eso quizás centralizarlo en una base de datos o al menos procesar parte de esa información y consumirla dentro de la base de datos. El asunto es que estamos hablando de una base de datos con un enfoque bastante distinto, un enfoque donde voy a tener datos generados por una cantidad de tiempo importante y generada por distintas fuentes, un nivel de complejidad bastante mayor, y podemos seguir trabajando con enfoque relacional, entidad-relación tradicional. Podríamos hacerlo hasta cierto punto, pero quizás haría más compleja y el desempeño de estas bases de datos sería un poco pobre. Entonces, acá vemos que los sistemas operacionales nunca fueron diseñados para soportar tales actividades de negocio. Típicamente, las organizaciones tienen numerosos sistemas operacionales que se solapan entre sí, que tienen información que es común a ellos, y algunas veces incluso la definición de esa información es contradictoria. Muchas veces encontramos que los sistemas que existen en una organización, aunque fueron diseñados o construidos internamente, quizás fueron construidos en distintos momentos en el tiempo, con distintas tecnologías, entonces no se pueden comunicar entre sí, no están integrados, no son interoperables. Y eso presenta entonces una limitación. Entonces se necesita convertir esos archivos de datos en una fuente de conocimiento.
Ya cuando hablamos de conocimiento no estamos hablando de datos, no estamos hablando de información. Ya con conocimiento se generó algo nuevo que no se sabía antes. Generar conocimiento a partir de datos implica que, ok, yo llegué a un nivel de análisis de esos datos, de esa información, y fui capaz de generar conocimiento, algo que no se sabía. Muy posiblemente encontré un patrón en esos datos que me permite elaborar un modelo que describe algo que me ayuda a predecir algo. Ok. Entonces el Data Warehouse viene a tratar de ser la solución que cumple con los requerimientos de un sistema capaz de soportar la toma de decisiones, recibiendo datos de múltiples fuentes de datos operacionales. Aquí viene a ser, ok, una especie de repositorio donde yo recibo los datos que generan todos aquellos sistemas OLTP o sistemas transaccionales o sistemas operacionales pequeños que existen en la organización, pequeños o no tan pequeños que existen en la organización. Entonces viene a ser una forma, dice, de reducir la redundancia de datos, mejorar la consistencia de información y habilitar a la empresa a usar sus datos para tomar mejores decisiones. Al ser, obviamente, decíamos que los sistemas transaccionales, los sistemas operacionales que existían en la organización muchas veces se solapan, tienen información común y que no necesariamente las definiciones de esos datos se encontraban o eran coherentes entre sí. Entonces, como acá venimos a tratar de integrar esa información en un repositorio, ese repositorio pues tiene que tratar de conciliar toda esa información que provee de distintas fuentes para que sea usable de manera consistente. Entonces, desde ese punto de vista, reduce redundancia de datos dentro del Data Warehouse, sí, naturalmente. Entonces, no vamos a almacenar múltiples veces los datos de un cliente porque existen distintos sistemas operacionales. Venimos y definimos los datos de este cliente son estos y listo. A eso se refiere. Ok. Las organizaciones implementan Data Warehouse o almacenes de datos en español con el fin de soportar actividades de inteligencia de negocio. Ya hemos hablado un poquito de inteligencia de negocios, vamos a hablar un poquito más adelante, pero básicamente inteligencia de negocio, ventajas competitivas, tratemos de asociarlo al término. Habilitar el análisis de negocios efectivo y la toma de decisiones. Básicamente eso está muy relacionado con la razón por la cual hacemos inteligencia de negocio, para poder hacer análisis de negocio y tomar decisiones. Para eso hacemos actividades de inteligencia de negocio. Encontrar vías para innovar basado en insumos obtenidos de esos datos. Igual es la razón por la cual hacemos inteligencia de negocio. Al final el propósito es poder innovar, poder encontrar ventajas competitivas. Entonces esa es la razón por la cual querríamos hacer un Data Warehouse. Si tenemos una empresa bastante pequeña o un pequeño negocio que simplemente quiere hacer sus ventas de manera eficiente, probablemente esto no es para esa empresa. Esto es útil para empresas probablemente bastante grandes o por lo menos medianas tendiendo a grandes que quieren hacer un mejor análisis de su mercado, de sus clientes. Podrían ser bancos, podrían ser tiendas, cadenas de tiendas grandes que quieren entender mejor a sus clientes, a su mercado, a un proceso particular. Por acá vemos la definición de inteligencia de negocio. Entonces, es un proceso sistemático que colecta, analiza
y organiza el flujo de información. Esa información, como dijimos, así lo más probable es que incluya información de las bases de datos transaccionales u operacionales de la organización, de las ventas, del estado financiero, de los recursos humanos, de los clientes, información que generan los distintos sistemas que existen en la organización, sistemas a nivel operacional. Pero puedo tener información del mercado, de mis clientes, de las tendencias tecnológicas, del comportamiento económico del país o del mundo, etcétera. Toda esa información, entonces, esté estructurada o no esté tan estructurada, yo puedo colectarla, analizarla, organizarla, enfocándome en asuntos estratégicos que son importantes para la organización, y también puede ser en asuntos operacionales, a lo mejor analizando el histórico del comportamiento de la organización, yo miro algún patrón, alguna debilidad o alguna fortaleza. Típico ejemplo de esto es como analizar, por ejemplo, ventas en línea que se están haciendo en la organización tipo Amazon, tipo eBay, y tratar de ver patrones que vienen a ser relevantes para las operaciones de la organización, de qué productos se están vendiendo más en determinado periodo del año, como acá, que se sabe, por ejemplo, que el Día de las Madres y Navidad son puntos clave o momentos clave en el año de ventas, pero para poder hacer esos análisis yo tendría que tener datos de múltiples años para poder encontrar que hay un patrón en esos momentos del tiempo y saber qué productos se mueven más en esos momentos del tiempo, y por tanto definir estrategias de cómo va la organización en este caso a prepararse para atender esas demandas o tratar de promover un cierto comportamiento en la organización. Ok, entonces esa es la idea de Business Intelligence. ¿Esto se puede hacer sin bases de datos? Sí, se puede hacer sin bases de datos, pero naturalmente sería más complejo, más tedioso, más difícil, y aquí es donde las bases de datos entonces vienen a generar mayor valor. Entonces acá observamos que lo que nos dice la diapositiva es que el proceso de BI, que ya habíamos mencionado, el proceso de BI ya existía mucho antes que las bases de datos y los sistemas computacionales se enfocasen en estos intereses, pero las bases de datos y las tecnologías de información han brindado mucho más valor al proceso de toma de decisiones enfocado a inteligencia de negocio. Los sistemas de inteligencia de negocios combinan datos operacionales, que son los de las bases de datos operacionales que estamos retomando acá, con herramientas analíticas para presentar, y aquí en herramientas analíticas es porque el sistema gestor con sus herramientas complementarias, el sistema gestor de bases de datos con las herramientas complementarias que tenga, básicamente asisten al proceso de inteligencia de negocio. Si ven en SQL Server 2012 que estamos ocupando, tiene unos componentes para inteligencia de negocio que en su momento se mercadearon como herramientas para inteligencia de negocios, pero los nombres simplemente van cambiando a medida que estos conceptos van madurando. La parte de inteligencia de negocios fue más destacada en ese momento en el tiempo. Ahora está un poco más de moda la ciencia de datos en general y otros tipos de enfoques de bases de datos menos estructuradas que posteriormente, cuando cerremos esta parte, vamos a discutir también. Entonces, en la parte de inteligencia de negocio estamos hablando de los datos que integramos, que centralizamos, o quizás no necesariamente centralizamos, pero que sí mantenemos en un almacén de datos, digamos,
más herramientas analíticas especializadas para su procesamiento. Es una combinación de las herramientas y los datos. Para presentar, entonces siguiendo con la definición, para presentar información competitiva y compleja. Compleja no se refiere a que la idea es simplificar. La idea es simplificar. Entonces lo que de manera manual o de manera como se hacía antes del uso de Data Warehouse habría sido complejo, en este caso se trata de simplificarlas con herramientas como Cubo o Lab, con estrategias de reportería más flexible, más dinámica. Entonces lo que típicamente sería bastante complejo de generar acá se hace un poco más simple y información que da una visión más estratégica, más global de la organización. Esta información es para que sea consumida por tomadores de decisiones o las personas que se encargan de planificar el rumbo de la organización. El objetivo es mejorar la calidad y la pertinencia en el tiempo de las entradas que se necesitan para el proceso de toma de decisiones. Entonces, la inteligencia de negocio es utilizada para entender las capacidades disponibles en la firma, en la organización, el estado del arte, tendencias y direcciones futuras en el mercado, las tecnologías, el ambiente regulatorio en el cual la firma compite. Obviamente, para poder entender eso necesitamos datos de toda esos insumos, como vimos aquí, que podríamos tener estos tipos de insumos y eso nos va a habilitar a entender mejor cómo está la situación interna y externa de la organización. Y también las acciones de los competidores y las implicaciones de estas acciones. Esta especificación obviamente se basa en el mejor de los casos en que tengo todos esos insumos a disposición en mi data warehouse o en mi almacén de datos. No quiere decir que necesariamente va a ser así en todos los casos. Obviamente depende de qué sea prioritario, de lo que vayamos a definir y diseñar e implementar en la organización. Esto implica un esfuerzo, una inversión, entonces no es algo despreciable lo que implica todo esto. La inteligencia de negocios puede ser definida como el proceso de transformar datos en información y luego en conocimiento, según Goldsbarelli. Entonces, conocimiento acerca de, por ejemplo, las necesidades de los clientes, el proceso de toma de decisiones relacionado a clientes, la competencia, las condiciones en la industria y las tendencias culturales, tecnológicas, económicas en general. Acá esta definición se basa en una diferenciación entre datos, información y conocimiento. Probablemente han escuchado esto en algún momento, que los datos son el dato crudo que almacenamos en la base de datos. Ya la información es cuando la procesamos un poco y le agregamos contexto a esos datos. Entonces asociamos datos, como cuando podríamos ver que el dato es lo que tenemos almacenado en un registro puntual en la base de datos. Ya la información la estaríamos viendo más cuando ejecutamos una consulta y tratamos de asociar datos que son relevantes y nos ayudan a entender mejor la organización. Y conocimiento, pues ya podríamos verlo cuando de esa información encontramos patrones y podemos derivar un modelo o por lo menos entendemos que ciertas condiciones nos van a generar un cierto efecto en la organización. Entonces, la parte del conocimiento es lo más importante cuando entendemos en base a la información que algo está pasando o no está pasando en la organización y se tienen que tomar medidas al respecto. La diferenciación de datos e información no siempre se hace. Aquí en este caso, en esta definición, hacen una diferenciación que más o menos es lo que les expliqué, pero como les había mencionado al inicio del curso
En documentación de buenas prácticas de bases de datos, de gestión de datos, como la que se genera en el libro de buenas prácticas de DAMA, de Data Management, gestión de datos, ellos usan de manera equivalente datos e información. Esta última anotación que estoy haciendo es solamente información general, no le pongan demasiado esfuerzo a eso. Aquí vemos una definición más formal, entonces de Data Warehouse o del almacén de datos. Ya hablamos de inteligencia de negocio y hemos estado explicando que un Data Warehouse en general, en español, Data Warehouse es almacén de datos y hay, digamos que, dos líneas de pensamiento en cómo se deberían manejar los almacenes de datos. Y aquí tenemos en esas dos líneas de pensamiento, una es seguida por o propuesta por Inmon, se llama el autor, que ven acá el apellido, y el otro autor es apellido Kimball. Entonces acá he querido poner ambas definiciones porque me parece que se complementan entre sí y ayudan un poco a entender el tema. Entonces Inmon se enfoca en las características de los datos que se almacenan en ese data warehouse o en ese almacén de datos. Entonces nos dice que es una colección de datos orientada a un tema o tópico, integrada, que varía en el tiempo, no es volátil y soporta los datos históricos y detallados de la organización, así como los resumidos. Entonces, todos esos datos que están orientados a un tema, que están integrados, que varían en el tiempo y que no son volátiles, son datos históricos, detallados y resumidos de la organización. Esa es una versión. Si ven, le puse una pleca y después puse otra porque hay otra versión que es un poco más aterrizada, porque cuando nosotros leemos que es enfocada en datos históricos detallados y resumidos, pues como que no nos dice mucho. ¿Para qué datos históricos detallados y resumidos? Pues bueno, la versión más orientada a negocio es para el proceso de toma de decisiones de la gerencia. Entonces, en soporte del proceso de toma de decisiones de la gerencia, o en soporte de los datos históricos detallados y resumidos. La toma de decisión es habilitada por esos datos históricos detallados y datos históricos resumidos de la organización. Entonces, ambas cosas deberían atender a lo mismo, pero para que sea más claro dejé ambas. Espero yo que sea más claro. La segunda definición, un poco más simple pero igual útil, de Kimball, es una copia de datos transaccionales específicamente estructurados para consulta y análisis. Aquí esta definición se va más al aspecto práctico de cómo se construye el Data Warehouse, porque para trabajar con el Data Warehouse necesitamos una copia de los datos de los sistemas operacionales y les dice que está específicamente estructurada para consulta y análisis. Entonces, eso trata de hacer el énfasis en cómo eso se diferencia de las bases de datos transaccionales. Quiere decir que su arquitectura está optimizada para tener un buen desempeño en consulta y análisis. Por eso ambas definiciones son útiles, porque una se enfoca al propósito y características de los datos y otra un poco más a la arquitectura. Vamos entonces a continuación a discutir un poco de las características que Inmon presenta y más adelante vamos a hablar de la metodología para diseñar un Data Warehouse que propone Kimball. Acá entonces vemos la primera característica que mencionaba Inmon, orientada a un tópico, a un subject. Entonces la información que contiene el Data Warehouse está organizada de acuerdo a un tema macro de la empresa. Por ejemplo, nos dice clientes, productos y ventas. Se enfoca más en ese tema macro que en la área de aplicación o en los procesos. Típicamente nosotros vemos sistemas operacionales o transaccionales que se enfocan en facturación de clientes, por ejemplo, control de inventario, ventas de productos.
Si bien estos son procesos bien puntuales dentro de la organización. Cuando hablamos de temas macros como clientes, sobre clientes, yo puedo hacer muchas cosas, muchos procesos existen sobre clientes en una empresa. Entonces puedo hacer ventas, facturación, seguimiento de satisfacción de clientes, puedo hacer cobros, puedo hacer múltiples cosas, depende del giro de negocios de la empresa. Entonces, todos esos procesos que yo puedo hacer sobre clientes los puedo agrupar en un almacén de datos o en un data mart que después vamos a definir orientado a clientes. A eso se refiere. Esto es reflejado en la necesidad de almacenar datos de soporte a decisiones. Me interesa entonces entender, asociado a cliente, toda la información que puedo producir que sea relevante para tomar una decisión. Necesito más información para tener una mejor visión. No necesito información de una aplicación puntual o de un proceso puntual. Necesito una información un poco más completa, más integrada, que me dé una visión más general del tópico. Enfocándose, dice, esa información se enfoca el proceso de diseño de un almacén de datos se enfoca más en la modelación y análisis de datos para tomadores de decisiones. Eso es importante. Es para tomadores de decisiones, no solamente. Sí puede servir para las operaciones diarias, pero no es solamente para operaciones del día a día y para procesamiento de transacciones. Ya dijimos que las decisiones que se tomen obviamente van a tener un impacto en las operaciones diarias, en el procesamiento de transacciones. De hecho, muchas decisiones pueden ser de nivel táctico, no necesariamente nivel estratégico de decisiones. Y esas decisiones tácticas son claramente dirigidas hacia las operaciones de la organización. Entonces, el asunto es que es para tomadores de decisiones. Provee una vista concisa y simple alrededor de asuntos, de un tópico en particular, excluyendo datos que no son útiles en el proceso de soporte a decisiones. Decíamos que en el Data Warehouse tratamos de integrar datos sobre un tópico, pero tenemos que priorizar qué datos son realmente útiles para tomar decisiones. Lo que no sea útil, lo descartamos. La otra característica es que integra datos orientados a aplicaciones corporativas de diferentes sistemas, fuentes, lo cual a menudo incluye datos que quizás son inconsistentes. Y acá entonces hay un proceso que se tiene que hacer de limpieza y de preparación de esos datos. La fuente de datos integrada debe hacerse consistente para presentar una visión unificada de los datos a los usuarios, que es el proceso de limpieza y preparación que les mencionaba. Es construido al integrar múltiples fuentes de datos que pueden ser heterogéneas, es decir, no solo bases de datos relacionales que están bien estructuradas, sino archivos planos, registros de transacciones en tiempo real. Inclusive podrían ser grandes objetos, VLOOKUP se llaman en algunos gestores de bases de datos, videos, documentos de cualquier tipo, etc. Obviamente eso incrementa la complejidad en la manipulación, el análisis de esos datos. Variante en el tiempo. Los datos representan una serie de fotografías, snapshots. Entonces, estos datos describen el estado de la organización en un momento dado, ¿ya? Y ese horizonte de tiempo para el Data Warehouse es significativamente mayor que el de los sistemas operacionales. En un sistema operacional necesito yo tener la base de datos de los últimos 10, 15 años de las transacciones en la organización para que me genere los informes. Pues no, muy probablemente necesito tener lo más reciente porque
Si yo, de hecho, las consultas y los informes que puedo generar de un sistema transaccional típicamente están orientados a lo actual. Necesito ver las ventas de este mes o de este semestre, tal vez. Necesito ver el pago que se le va a hacer a los empleados en este mes. Típicamente algo más reciente. En el caso del Data Warehouse, como dijimos, que queremos encontrar muchas veces patrones de cómo se está desempeñando la organización, a lo mejor necesito 10, 15 años atrás datos. Si acaso tenemos esa cantidad de datos, pues mientras más datos tenemos, mejor. Entonces, vemos que la base de datos operacional tiene datos de valor actual. El término actual pues variará de organización a organización. Ya se sabría, cada organización puede definir pues qué cantidad de datos, hasta qué momento necesito tener funcionando o disponible en mi base de datos operacionales, qué nivel de detalle y cantidad de datos necesito tener en mi almacén de datos, que voy a tener respaldados para posibles consultas, etc. Cada estructura clave en el Data Warehouse contiene un elemento de tiempo, explícita o implícitamente. Entonces vamos a ver en la modelación que se considera la dimensión tiempo de manera tan importante en estos almacenes de datos que básicamente lo típico es que se modele de manera directa una tabla solamente para controlar el tiempo. Pero la clave de los datos operacionales puede o no puede contener el elemento tiempo. Entonces, aquí nos dice que para los sistemas transaccionales, el elemento tiempo, siempre que hacemos una venta almacenamos cuándo se hizo y cosas por el estilo, pero no lo destacamos tanto como para hacerlo una entidad, así como si sucede en estos sistemas de este tipo. Espero que esto se entienda un poco mejor con la modelación. No volátil porque en este caso, en un sistema transaccional, ¿qué operaciones hay? Crear, leer, actualizar, borrar. Un CRUD, Create, Read, Update, Delete. Eso es lo que podemos hacer como operaciones típicas en un sistema transaccional. En un sistema de este tipo, Data Warehouse, lo que se priorizan son dos operaciones: carga de datos en gran cantidad. Vamos a pasar una cantidad grande de todos los registros que se generaron en un periodo importante de la organización y lo vamos a cargar entonces en el Data Warehouse. Queremos cargar datos y acceder a datos para poder hacer consultas de análisis, para poder generar los reportes. Probabilidades de estar eliminando datos, de estar modificando datos, muy pocas. No se supone que estemos haciendo eso. No se supone que si ya vendimos un producto hace 3 meses, vengamos en el Data Warehouse a estar modificando esa venta, a estar eliminando esa venta. Ya, entonces no nos interesa que el diseño esté optimizado para actualización y para borrado. Nos interesa que esté optimizado para cargar y acceder los datos. Es ahí la diferencia. El almacén de datos contiene datos detallados y datos agregados. Es esta palabra aggregated, va a salir montones de veces por acá. Se refiere a datos que fueron procesados, están resumidos. Ya, si estoy presentando datos detallados, estoy presentando, por ejemplo, cada venta de cada producto que hice por día, por cada momento en una organización. Pero cuando ya agrego, aggregate o resumo esos datos, es cuando ya saco el consolidado de ventas quincenales, mensuales, semestrales. Entonces ahí ya tengo datos que están siendo calculados. Entonces los datos en el Data Warehouse incluyen
detalles a un nivel atómico, o sea, súper nivel de especificidad, así como un sistema transaccional, así como datos resumidos, o sea, campos calculados. Tenemos campos de información donde ya precalculé. Con frecuencia voy a estar haciendo tales informes de trimestral o semestral o anual, etcétera. Entonces esos datos se precalculan y eso muchas veces son opciones que ya la herramienta que utilizamos nos facilita. Cuando los almacenes de datos fueron establecidos inicialmente, las consideraciones de costo y espacio llevaron a esta necesidad de precalcular, de resumir datos. Pero bueno, ya sabemos que cada vez es más barato adquirir más procesamiento y más espacio de almacenamiento en las computadoras. Entonces esta característica pues cada vez es más despreciable, digamos. No quisiera usar esa palabra, pero sí cada vez es menos relevante. Los datos resumidos pueden ser persistentes, o sea que queden almacenados en la tabla de la base de datos, o no persistentes, que cada vez que accedemos a ellos se calculen, se rendericen en una vista. El factor decisivo en si es persistente o no es usualmente el desempeño que se quiera tener en las consultas. Como ideas claves tenemos que el almacén de datos almacena datos de otros sistemas. El acto de almacenar incluye organizar los datos en formas que incrementen su valor. El almacén hace los datos accesibles y usables para el análisis, optimiza eso especialmente. Las organizaciones construyen almacenes porque ellos necesitan hacer que los datos sean integrados, confiables y disponibles para personas interesadas, autorizadas. Los almacenes de datos sirven para muchos propósitos, desde soporte, de flujos de trabajo, de gestión operacional, hasta analíticas predictivas. Ya para ir resumiendo, aquí observamos entonces en esta tabla la diferencia entre los sistemas OLTP, sistemas transaccionales o de soporte a las operaciones de la organización, contra los sistemas Data Warehousing. Y vemos que tenemos un enfoque operacional en los transaccionales contra un enfoque analítico en los Data Warehousing, que la información es mucho más actual o mucho más del momento actual en los sistemas OLTP, mientras que en el Data Warehousing se maneja el histórico, se maneja información de un largo plazo. La latencia de los datos es en tiempo real, lo que se está realizando en él, y en el Data Warehousing depende, no necesariamente se tiene que tener súper actualizada la información para tomar decisiones. Quizás para algunas organizaciones baste con tener la información al mes pasado o a la semana pasada, eso depende de organización en organización. En los sistemas transaccionales eso tiene que estar actualizado a tiempo real. La granularidad de los datos, el nivel de detalle que se tiene de los datos en los transaccionales, el grano es fino, es súper detallado, cada producto, cada cliente, dato es súper detallado y específico de las entidades que se están almacenando. En el Data Warehousing puede ser detallado, pero también si se quiere ahorrar espacio de almacenamiento puede estar ligeramente o alto, o medianamente o altamente resumido. Ya decíamos que podía precalcularse. Mientras más detallado lo tengamos, que es lo mejor, vamos a dar más flexibilidad al usuario de que haga cálculos en vuelo, en el momento, digamos en caliente, de que haga informes dinámicos y pueda acceder a más detalle. Eso va a ser más deseable siempre que no tengamos limitaciones de espacio. Actualmente eso
suele no ser mayor inconveniente. Procesamiento de datos, en el caso de los sistemas transaccionales, es predecible. El tiempo que toma hacer una inserción, un borrado, una actualización, las consultas, como suelen ser de registros puntuales, entonces es algo predecible el desempeño, el rendimiento que van a tener las consultas. En el caso del data warehousing es menos predecible, ya que se va a procesar millones de registros para hacer una consulta puntual. Entonces esto puede tomar más o menos tiempo dependiendo del equipo que se esté utilizando también para esto. En cuanto a reportería, los sistemas transaccionales son predecibles, se diseñan los informes con antelación dependiendo de lo que el usuario solicitó. En los data warehousing estamos hablando de que es más impredecible, seguimos un enfoque de reportería dinámica multidimensional donde el usuario puede jugar qué información quiere ver, con qué la va a cruzar, me refiero a qué criterio va a utilizar para acotar su informe o cómo lo va a organizar. Todo eso es maleable, es dinámico, y ese es el valor principal de cara al usuario de lo que se puede obtener con este tipo de enfoque. Los usuarios en los sistemas transaccionales suele ser una gran cantidad de usuarios, mientras que en el caso de los data warehousing y los usuarios que se derivan del uso de esos sistemas son más de nivel de gerencia, por tanto son menos. Acá otras diferencias, otras características adicionales a lo que ya mencionamos, y aquí veamos por ejemplo en el diseño de base de datos que ya hicieron eso para la parte transaccional, se sigue un enfoque entidad-relación orientado a atender aplicaciones que soportan procesos, mientras que en el caso de los data warehouse es por ejemplo popular un enfoque de modelación tipo estrella, que eso lo vamos a discutir posteriormente y está atado a un tópico en particular que ya lo mencionamos. Esto ya lo discutimos, que tenemos datos actuales contra datos que van evolucionando en el tiempo, que muestran la historia de la organización, cómo ha ido variando. Los patrones de acceso, se hacen actualizaciones frecuentes a los datos en el caso de los OLTP, las transaccionales, mientras que en el caso del OLAP o Data Warehouse es lectura solamente para atender consultas que típicamente son complejas. Eso es lo típico. Los contenidos de datos son actualizados en el caso de las transaccionales por las razones que ya mencionamos, y en el caso de el data warehouse son históricos. ¿Por qué separamos el data warehouse? ¿Por qué necesitamos tener por separado esta base de datos integrada con toda la información de la organización? O bueno, con información clave de la organización. Por un asunto de desempeño, una de las primeras razones que podemos considerar para tener un mayor desempeño. Entonces, en el caso de los sistemas OLTP, los sistemas transaccionales están, como ya habíamos mencionado, optimizados para almacenar la información de manera no redundante, de manera que podamos actualizar, eliminar con facilidad y manteniendo la consistencia de los datos. Y eso quiere decir que hay métodos de acceso, indexación, control de concurrencia, recuperación, todo pensado para ese tipo de situación. En el caso del Data Warehouse está optimizado, está configurado para un enfoque OLAP. OLAP es procesamiento analítico en línea o procesamiento analítico en tiempo real. Entonces, en ese caso, las consultas solo para acceso a datos son más complejas. Hay una visión multidimensional. El concepto de vista multidimensional quiere decir que se usan distintas dimensiones de análisis, y entonces la idea es que el usuario pueda usar esas dimensiones para organizar los datos en base a ellas, ¿ya?
Puedo organizar los datos en base al tiempo, en base a la ubicación geográfica, en base a tipos de sucursales que están siendo atendidas, etc. Entonces son como criterios de búsqueda, para decirlo de una manera simplista. Otras razones que las funcionalidades que tienen los sistemas OLTP con los sistemas OLAP son diferentes y los datos son diferentes. Tenemos datos que pueden estar faltando, por ejemplo. En los datos que pueden estar faltando, para una base de datos transaccional ya habíamos comentado que necesitamos que los datos sean actuales, de la situación actual de la organización. Necesitamos que esté actualizado hasta el último momento, tiempo real. En el caso, y no necesitamos tanto, no es tan relevante tener información cargada en el sistema de 6, 10 años atrás, mientras que en el caso de los sistemas o los data warehouse, sí necesitamos que esa información presente la situación a lo largo de la historia de la organización, y no es a veces tan relevante que esté actualizada hasta el último minuto, no en tiempo real. En consolidación de datos, el data warehouse con frecuencia requiere tener ciertas consolidaciones o sumarizaciones de información, tener por un asunto de desempeño algunos datos quizás precalculados o que se calculen con rapidez para que sean presentados al usuario, y esos datos pueden provenir de fuentes heterogéneas, no necesariamente solo de sistemas transaccionales que están funcionando en la organización. Respecto a calidad de datos, diferentes fuentes, y eso incluye distintos sistemas transaccionales, usan datos, representaciones de datos que pueden ser inconsistentes entre sí. El formato que yo le di, por ejemplo, al número de teléfono en un tipo de sistema, no necesariamente el tipo de formato que le di a un número de teléfono en otro sistema, o la forma en que decidí almacenar el nombre completo de un cliente no necesariamente es la misma forma en que decidí almacenarlo en otro sistema de la misma organización. A lo mejor lo descompuse en todas sus partes, o a lo mejor lo almacené en un solo campo como un todo. Valga aclarar que a pesar de que hay diferencia, hay más y más sistemas los cuales pueden realizar análisis OLAP, o sea, procesamiento analítico, directamente sobre bases de datos relacionales, porque cada vez es más fácil tener alto procesamiento, altas capacidades de procesamiento en los equipos que utilizamos. Beneficios potenciales de hacer el esfuerzo de desarrollar un data warehouse. Pues de acuerdo a informes de la Corporación de Datos Internacionales, la IDC, el retorno de inversión promedio de una inversión de este tipo del uso de data warehouse y tecnología OLAP es del 401%. Eso es un dato enorme, y quizás algunas personas podrían no creerlo. Tengamos en cuenta sí que la idea de invertir en este tipo de tecnología es generar ventajas competitivas en la organización. Una inversión quizás fuerte dependiendo del tipo de organización, pero si esa información se logra aprovechar de manera exitosa, tener ventajas competitivas en el mercado es súper valioso, es deseable. Aquí tenemos entonces ya más concretamente explicado que una ventaja competitiva se gana al permitir a los tomadores de decisiones acceder a datos que pueden revelar
información previamente no disponible, desconocida, no registrada sobre, por ejemplo, clientes, tendencias y demandas que pueden llevar obviamente a decisiones que mejoren en gran medida al rumbo de la organización. Esa es la razón por la cual el ROI asociado a este tipo de iniciativa es elevado. Eso va a depender naturalmente del uso que se le dé a la herramienta. Tenemos una productividad incrementada de los tomadores de decisiones corporativas. Con esta herramienta ya el trabajo de un tomador de decisión se reduce en gran medida. Ya no tienen que estar invirtiendo tanto tiempo en la generación de estos informes, sino más bien en tomar decisiones sobre la información que presentan estos informes. Entonces es la productividad sobre una tarea que tiene un gran impacto en la organización. Los tipos de consultas que se pueden hacer con un Data Warehouse. Se espera que un Data Warehouse responda a preguntas de amplio rango, desde relativamente simples hasta altamente complejas, desde las mismas consultas que podemos hacer en una base de datos relacional hasta consultas altamente complejas en el asunto de que podemos hacer cruces de distintos tipos de información y organizarlas de una gran variedad de maneras. Las herramientas de acceso para el usuario final a este tipo de datos en el Data Warehouse incluyen reportería y consultas tradicionales, que son con las que ya están familiarizados, OLAP, procesamiento analítico en línea o en tiempo real, que en este caso vamos a hablar un poco de cubos OLAP más adelante, y minería de datos. Estas son algunas consultas, digamos, que podrían hacerse sobre un Data Warehouse puntual, un Data Warehouse que en este caso se enfoque en el beneficio, el rendimiento que se obtiene de las inversiones. Si ven, hay 6 tipos de preguntas que responden a informes en general que podrían tenerse en una organización. ¿Cuál fue el retorno total para Escocia? Las ganancias que se tienen en el tercer trimestre del 2001. ¿Cuál fue la ganancia total para ventas de propiedades de cada tipo de propiedad en Gran Bretaña en el 2000? Aquí quizás ustedes no notan, pensarían que estas consultas las pueden hacer en una base de datos normal, haciendo una consulta normal. Pero la idea con estas consultas es que ustedes le dan al usuario la posibilidad de que esta y otras preguntas que se le ocurran en tiempo real, en el momento, que necesito aclarar bien quién vendió más, dónde vendió más, en tiempo real, en el momento, sin necesidad de que haya un informe prediseñado, el usuario pueda simplemente jugar con esos datos, acceder a esos datos, obtener esa información, responder a preguntas así de específicas como las que se ven acá, sin depender de que en informática le estén creando esos informes con antelación, sino simplemente usando una herramienta que tiene la dinamicidad como para permitirle responderse él mismo a estas preguntas. Problemas del Data Warehousing. Posibles problemas ahí tienen. Subestimación de recursos para la carga de datos, lo que puede implicar la carga de datos para cargar datos de las fuentes originales a donde lo necesitamos tener. Pues bien, además de que implica un espacio de almacenamiento que quizás no dimensionamos bien, también tenemos que tener en cuenta todos los problemas que vemos después. Hidden problems with source systems, los problemas ocultos que pueden derivarse de las
de la fuente de donde estamos obteniendo la información. Podemos tener grandes dificultades y retos para poder integrar esos datos. Que los datos requeridos en el Data Warehouse no hayan sido capturados, ese es otro problema, porque quizás dependemos de esos datos para que el Data Warehouse tenga el valor para el tomador de decisión, y no todos los datos quizás son accesibles, porque quizás son datos del exterior, no de la organización. Demanda del usuario final incrementada, vamos a quizás incrementar las expectativas del usuario y en cada momento nos van a pedir todavía más funcionalidades, más acceso a datos, cada vez que el usuario sienta que necesita más para tomar decisiones. Homogenización de los datos. En esta parte se refiere a la limpieza que se tiene que hacer de los datos para que signifique lo que en distintas fuentes representa lo mismo, pero no se estructuró de la misma manera, tiene que ser homogenizado, y eso es un gran esfuerzo de limpieza y preparación de datos. Propiedad de los datos, quizás necesitamos acceder a ciertos datos en la organización, y las áreas que son propietarias de esos datos no necesariamente van a estar de acuerdo con brindar acceso libre a esos datos, a menos que sea una orientación obviamente del más alto nivel en la organización. Pero puede ser un reto, alta tasa de mantenimiento, el tener el Data Warehouse con la información actualizada, solamente por el hecho de cargar los datos. La limpieza que se tiene que hacer cada vez que se tienen que cargar los datos al Data Warehouse no es despreciable. Si estoy tomando datos de distintas fuentes para poder solamente cargar los datos al Data Warehouse, implica estar haciendo limpieza e integración de los datos todas las veces que la carga sea necesaria en grandes cantidades de datos. Proyectos de larga duración. Implementar un Data Warehouse no es algo que lo vamos a hacer tan rápidamente como desarrollar un sistema transaccional. Es un proyecto que, si se quiere hacer ambicioso, que cubra, digamos, todas las áreas claves de la organización, y una organización bastante grande y compleja, tiene que descomponerse en pequeños subproyectos o no tan pequeños subproyectos para poder alcanzar la visión del Data Warehouse como un todo. Comprendiendo que un Data Warehouse puede ser algo bastante grande y complejo de manejo de todos los datos de la organización, más datos externos, si se llega a ese punto, pues estamos hablando de un proyecto bien grande, bien macro, que requiere un enfoque realista de implementación, y es ahí que sale el concepto de Data Marts y otros enfoques para tratar de ir creando subproyectos, digamos, donde desarrollamos partes que me llevan o que deberían llevarme a poder cubrir el todo del Data Warehouse que se quiere desarrollar. Y la complejidad de integrar información de distintas fuentes, o de integrar incluso los Data Marts que se están desarrollando. Si recuerdan, en las buenas prácticas de gestión de datos hablábamos de las partes iniciales de gobierno de datos, y la arquitectura de datos y la estrategia de datos. De hecho, creo que voy a volver a ubicar esa diapositiva por acá para que se vea que aquí ya va teniendo más sentido ese pensamiento estratégico sobre los datos, porque es tan complejo el nivel al que se puede llegar aquí, que se requiere realmente una arquitectura de datos como organización. Ok, vamos a cerrar este video aquí. En otro video vamos a estar hablando un poco de los componentes del Data Warehouse. Muchas gracias por su atención.